buenos días, tardes o noche. El día de hoy estaremos hablando sobre los casos de caudillismo y autoritarismo en República Dominicana. Los participantes serán Sofía Leiva, Lency Joseph, Alonso Espinal y Darlenis Reyes. Siguiente. Para empezar, me gustaría, Sofía, ¿la vas a decir tú o la voy a decir yo? Dale. Para comenzar, me gustaría dar una frase de Adolf Hitler, que es un gran teórico, resulta rara vez un gran caudillo. Ok, como introducción tenemos que hoy hablaremos sobre el caudillismo y el autoritarismo, que se produjo en los años de 1844 hasta 1996. Antes de empezar con la exposición, siguiente. Antes de empezar con la exposición, quisiera resumir o definir qué es el caudillismo y el caudillo y el autoritarismo. Bueno, un caudillismo es un fenómeno sociopolítico relacionado con líderes carismáticos, soldados, personas con personalidades fuertes, excelente discurso y popularización entre las masas. Estas personas usan la fuerza, golpes, revoluciones y lanzamientos armados a la espera de tomar el poder, ya que los cuales son los que tienen la capacidad para resolver problemas nacionales a los cuales se le atribuyan. El caudillismo, perdón, un caudillo es un líder militar, político o social que tiene un gran poder e influencia sobre una cantidad importante de personas. En este sentido, un caudillo es una persona que ejerce su capacidad de liderazgo y funciona como guía y mando dentro de una organización, una comunidad o todo el país. En resumen del caudillismo, el caudillismo es un producto de inestabilidad institucional y la inmadurez política tras la independencia de un nuevo Estado o soberano. Ahora, ¿qué es el autoritarismo? El autoritarismo es una forma de ejercer el poder de forma autoritaria. Sí, yo sé que suena algo que valga la redundancia, pero bueno. Eso también se entiende como abuso de poder, como también lo tenemos entendido que tenemos entendido que es una forma de gobierno autoritario a la cual se ha dado en lo largo de toda la historia de la humanidad. El autoritarismo es una de las características de sistemas dictatoriales. Fin. Ahora empecemos con nuestra exposición. Ok, para dar inicio formalmente a la exposición, me gustaría hablar un poco sobre José Bordas Valdés. Y de qué mejor forma que dando una pequeña bibliografía de él. Nació el 6 de agosto de 1874. Este fue un político dominicano, presidente provisional en 1913, tras la renuncia de Monseñor Noel, y luego se convirtió en presidente constitucionalista en 1914. Su vida política comienza tras el golpe de Estado del 26 de abril de 1902 contra la administración del presidente Juan Isidro Jiménez. Bien, este también fue, además de que fue senador 2 veces del país, también se convirtió en comando de armas de Mao y luego de Dajabón. Luego de ahí sucede la llamada insurrección de los 7 meses y Bordas, durante este hecho, asumió la función de combatir las fuerzas rebeldes dirigidas por los caballeros más fuertes de la región. Luego de esto fue gobernador de Santiago en 1904, en San Pedro de Macorís y Puerto Plata en 1907. Una pequeña línea de tiempo desde sus inicios hasta el fin de su gobierno. En 1902
Se convirtió en comando de armas en Mao tras el golpe de Juan Isidro Jiménez, 1904, gobernador en Santiago, 1907, gobernador en San Pedro de Macorís y Puerto Plata. En 1913 se convierte ya en presidente provisional tras la renuncia de Monseñor Noel y en 1914 se convierte en presidente constitucionalista. En el 2010, en el 1916 fue el fin de su año como gobernante. La influencia caudillista de Bordas para asumir el poder. El caudillismo de parte de Bordas se ve en la forma que éste manipula e interviene en una reunión que hace el Congreso tras la renuncia de Adolfo Noel o Monseñor Noel. Estos están conversando para elegir un sustituto, pero las divisiones políticas le impiden seleccionar a uno de los tres candidatos propuestos, que eran Horacio Vázquez, Juan Isidro Jiménez y Federico Velázquez. Ante tal situación, Bordas convence al Congreso de poner un político independiente de cada uno de los partidos, o sea, él. Y estos decidieron elegirlo y este asumió el poder en 1913. Luego surgieron diferentes conflictos, como el levantamiento o la revolución del ferrocarril, que fue sofocado por el presidente Bordas con apoyo de las fuerzas del general Desiderio Arias. Sin embargo, se vio precisado a comprometerse con la realización de elecciones. Dale la siguiente. Ok, nuestra compañera Lenzi tuvo un pequeño percance y no se pudo presentar en la llamada, así ella nos envió un audio sobre su exposición. Chicos, me avisan si se escucha. Dale para atrás, Alonso. Ahí. Me dicen si se escucha, por favor. Un caudillista. Okay. Sí. Ahora, ¿se escucha? Manipulación caudillista de Bordas en las elecciones de 1913 a 1914. En medio de tal situación, el presidente Bordas organizó y celebró unas elecciones el 15 de junio de 1914, en las que él resultó vencedor mediante fraude, cambiando votos en las urnas, reprimiendo los mítines políticos y encarcelando a los opositores. Dichas elecciones, atendido el desorden público reinante, solo se efectuaron en 5 de las 12 provincias en que en ese entonces se dividía el país. Ante el avance de los insurrectos y la pérdida de apoyo del gobierno norteamericano, Bordas tuvo que renunciar a la presidencia. En conclusión, puedo decir que, aunque Bordas no fue un presidente muy destacado, tuvo su participación y pues como uno de los últimos presidentes caudillistas que se dieron entre los periodos 1844 a 1916 de la historia de la República Dominicana. Aspectos negativos. Utilizó su astucia y manipulación. Siguiente. Okay. Para poder vencer el Congreso indirectamente para que lo eligiera presidente provisional. Organizó y celebró unas elecciones el 15 de junio de 1914 en las que resultó vencedor mediante fraude. Suspendió las garantías constitucionales para enfrentar el alzamiento que había indicado el general Horacio Vázquez en protesta porque el gobierno le quitó el control del ferrocarril central dominicano. Utilizó su cargo como presidente para nombramiento en cargos públicos de algunos influyentes horacistas, sin consultar al pueblo sobre dichas decisiones. Utilizó su poder como presidente de manera incorrecta en las elecciones de 1914, ya que reprimiendo los mítines políticos y encarcelando a los opositores simplemente para poder ganar. Listo. Dentro de los aspectos positivos del caudillismo de Bordas están que asumió la función de combatir las fuerzas rebeldes dirigidas por los guerrilleros más fuertes de la región. Utilizó su cargo como presidente para nombramientos en cargos públicos de algunos influyentes horacistas, sin consultar al pueblo sobre dicha decisión.
Fue general de división e inspector de tropas, senador y comandante de armas de Mao y luego de Dajabón. Fue quien sofocó la rebelión del ferrocarril con apoyo de las fuerzas del general Desiderio Arias. Y por último, formó cuerpos de bomberos, impulsó la terminación e inauguración del puente Ulises Herau, concluyó el ferrocarril central dominicano. Como es bien sabido, Blas y Santana no fueron los únicos dictadores dominicanos en el siglo XIX, y en la práctica política de sus gobiernos no presentan muchas diferencias con otros dictadores de Latinoamérica. Su singularidad, si es que esos la tienen, reside en que fueron los agentes de una transición poco estudiada entre el régimen político colonial y las dictaduras republicanas de Latinoamérica. En el caso dominicano, esa fue una transición que se expresó formalmente a través de la organización del Estado por la vía constitucional, pero que representa la continuidad de una tradición y de una cultura política autoritaria de varios siglos que se ha perpetuado no solo en la práctica de gobernar, sino en el folclore, literatura e incluso en las artes. Este fenómeno no es privativo de los escritores dominicanos, a juzgar por las muchas novelas publicadas en otros países de Latinoamérica con el tema del dictador. Varios de estos países tienen una gran biografía o una gran novela histórica o pseudohistórica, ya decantadas acerca de sus dictadores. Hay varias explicaciones posibles, pero de entre ellas hay una que podríamos llamar la tesis de la familiaridad, la cual podríamos enunciar diciendo que el único tipo de gobierno que los dominicanos conocimos durante los primeros 3 siglos de nuestra historia es durante la época colonial, que fue la dictadura militar. Muy bien, en nuestros análisis y narraciones políticos, los historiadores pocas veces mencionaron que la colonia española de Santo Domingo fue normalmente gobernada por un personaje que concentraba en sus manos todos los poderes de Estados Unidos, del Estado. El gobernador de Santo Domingo no era el que solo ejercía el poder político, sino que era al mismo tiempo presidente de la Real Audiencia. Oigan qué cosa. Y por lo tanto controlaba el poder judicial. Esta palabra me confunde. Concomitantemente con su posición de capitán general de la isla, que lo convertía en jefe militar supremo de la colonia. El capitán general de Santo Domingo ejercía también un poder incuestionable sobre la Iglesia Católica en virtud del derecho de patronato. Siguiente. Okay. Al llegar al dicho año, la experiencia política del pueblo dominicano sumaba ya 351 años del gobierno unipersonal, autoritario y centralista, que establecía que mientras durara la guerra de la independencia, él debía gobernar sin que se le pudiera responsabilizar política o moralmente por ninguno de los actos como primer ejecutivo de la nación naciente o de la naciente nación. Sumando los años de gobierno dictatorial de Santana a los dictadores que se le siguieron, los dominicanos arribaron al siglo XX con una tradición de 380 años de gobiernos dictatoriales y apenas 6 años de gobiernos liberales, aunque no necesariamente democráticos. Entrando en el siglo XX, súmense a estos los 6 años de gobierno fuertes de Ramón Cáceres, los casi 2 años de Eladio Victoria y Ramón Bordas Valdés, los 8 años de la primera ocupación militar norteamericana, los 31 años de la era de Trujillo, el padrón, los 19 meses del triunvirato,
y los primeros 12 años de Balaguer. Y la cifra sube a 440 añitos, casi nada, ¿verdad? Pero bueno, sin contar los más de los 10 años acumulados de aquellos cortos periodos de guerra y anarquía en los que gobernaban caudillos locales y jefezuelos tan tiránicos como los grandes dictadores. Esa, más a cualquier otra, bueno, parece ser la causa de la cual la política todavía esté imviuda, esa palabrita es rara, del autoritarismo, y que muchos dominicanos, a pesar de haber probado los frutos de la democracia, todavía admiren a los dictadores. Por ejemplo, todavía a Trujillo le iban a hacer una canción con Trujillo tenemos. Señores, cúrense. Esto es grande, pero bueno. Todavía admiran a los dictadores, o que todavía hayan personas que propongan el establecimiento de gobiernos de mano dura en el país. Es que personalmente yo diciendo, aquí ahora, entre nosotros, un secreto. Nosotros somos que masoquistas, porque a pesar de los 31, yo acabo de decir hace poco que tuvimos 440 años de dictadura, y aún así, somos tan, no lo voy a decir porque sinceramente como que, yo creo que el profesor me cancela la exposición si lo digo, porque no encuentro otra palabra. Somos que tan cabezadura, y aún queremos, por ejemplo, el gobierno del PLD. O sea, yo no pertenezco a ningún partido, pero es que sentamos cabeza simplemente vinimos a sentar cabeza el año pasado con la pequeña revolución que tuvimos en la Plaza de la Bandera. Yo creo que fue la única sí, en muchos años. Pero bueno, hasta aquí se acabó nuestra exposición. Siguiente, porfa. Hasta aquí se acabó nuestra exposición. Fue un placer haber compartido este momento con ustedes. Y los presentadores son Lenzi, Alonso, Sofía, yo, su servidora, y Darlene Reyes. Fue un placer. Bye.